Buenos días, hermanos. Espero que el volumen esté bien. Pues bienvenidos a todos que están viendo por internet a este servicio. Y hoy vamos a seguir viendo el libro de Romanos. Empiezo con una historia. Operación Alca fue un intento de contacto de 5 misioneros estadounidenses: Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCauley, Peter Fleming y Roger Youderian. No sé cómo pronunciar ese nombre. Con los indígenas Auca de la selva de Ecuador. Los Auca eran una tribu aislada conocida por su violencia contra su propia gente y contra los extranjeros que ingresaban a su territorio. Con la intención de hacer los primeros cristianos en evangelizar a los Auca, los misioneros empezaron a hacer vuelos regulares sobre las aldeas en septiembre de 1955, soltando pequeños regalos en una cubeta desde el avión que Nate Saint piloteaba. Los Auca empezaron a dejar regalos en la cubeta para los misioneros también. Los misioneros construyeron un campamento a algunos kilómetros cerca de la aldea de los Auca en el 2 de enero de 1956. Y 6 días después, el 8 de enero, 2 mujeres de la tribu se les acercaron a los misioneros. Pero fue una trampa, una emboscada, y los 5 fueron atacados y asesinados brutalmente por los guerreros de los Auca. Y qué tragedia. Pero no termina ahí. 3 años después, milagrosamente Dios abrió la puerta para que Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, y su hija de 4 años, y Rachel Saint, la hermana del piloto Nate Saint, pudieron vivir con los Auca y evangelizar a la misma tribu que mató a su esposa, a su esposo, papá y hermano. Varios de la tribu creyeron en Cristo y se convirtieron en una tribu amigable. Fue un acto de verdadero amor. ¿Y qué hubieras hecho si estuvieras en los zapatos de Elizabeth y Rachel? ¿Podrías haber regresado para intentar evangelizar a los Auca? Pues seguimos leyendo y estudiando el libro de Romanos y veremos Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 hoy. Pero antes vamos a hacer un breve repaso. 2 capítulos y medio, Pablo explicaba las malas noticias, que todos somos condenados a la ira de Dios, su juicio por nuestro pecado y que somos sin excusa. Empezando con capítulo 3, versículo 21, Pablo empieza a explicar las buenas noticias. No por seguir la ley de 613 leyes que incluye los 10 mandamientos, sino las buenas noticias que escribió en Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y la semana pasada Gerardo nos enseñó sobre los versículos 1 al 5 de Romanos 5. El versículo 1 empieza así: justificados pues por la fe. Pablo nos da 7 resultados de ser justificados por la fe. ¿Se acuerdan 1 y 2? Yo tuve que buscar en el video para escribirlos, pero los 7 resultados de justificación son paz de Dios, paz con Dios, paz con Dios, acceso a la gracia de Dios, confianza y alegría en nuestra salvación. Número 4, alegría en las aflicciones. 5, desarrollo de resistencia. 6, carácter aprobado. Y 7, esperanza segura. ¿Se acuerdan de esto?
Y Gerardo terminó la semana pasada con el versículo 5 y dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nos explicó lo que significa el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dijo que tiene un sentido de abundancia, desparramado, algo que está llenando una tinaja gigantesca y se está saliendo por todos lados. Y ahora Pablo quiere explicar qué tan grande es el amor de Dios. Y la respuesta se encuentra en esos versículos que vamos a ver hoy. Versículos 6 al 11. Entonces vamos a leer Romanos 5. Empezamos con el versículo 6 al versículo 11. Y dice así. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, damos gracias por esta gran carta de Romanos, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido hasta ahora y por todo adelante, Señor, que viene. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a enfocar en ti en ese tiempo de predicación, que tú me ayudes, Señor, con mi lengua y que puedan entender, Señor, lo que tú tienes para la congregación hoy. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé si notaron, pero Pablo menciona la palabra muerte 5 veces en esos 6 versículos. En el versículo 6 dice, a su tiempo murió por los impíos. 2 veces en el versículo 7, morirá y morir. 1 vez en el versículo 8, murió. 1 vez en el versículo 10, muerte. Entonces, ¿cómo es que Dios derrama su amor? Como una tinaja gigantesca, no puede decirlo, donde el agua sale por todos lados. Por la muerte de Jesús. Y va a exponer este punto en los siguientes versículos. El amor derramado sobre nosotros es como agua fresca para seres totalmente desamparados. Como nosotros. Vamos a ver cuál era nuestra condición desesperada sin Cristo. Y primero es que éramos débiles. Empezamos con el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hasta ahí. Débiles literalmente significa sin fuerza corporal. Significa una capacidad limitada, debilidad. La misma palabra que Pablo usa aquí es usada para personas que no tienen fuerza debido a una enfermedad o discapacidad. Estamos estudiando el libro de Hechos. En el estudio de varones en las otras semanas hemos visto las historias de cómo Dios sanó un hombre cojo por medio de Pedro y Juan. Hechos 4:9 dice, porque puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre como enfermo, es la misma palabra, débil, de qué manera éste haya sido sanado. Más adelante, en capítulo 5 de Hechos, versículo 15,
tanto que sacaban los enfermos, otra vez, la misma palabra débiles, a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero Pablo aquí está hablando de una debilidad, enfermedad espiritual. Éramos débiles para escapar de nuestra situación como pecadores. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad era y es débil en cuanto a la salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El comentarista Barnes dice, aquí significa que no teníamos fuerzas con respecto al caso que estaba considerando el apóstol, es decir, no teníamos poder para idear un plan de justificación, para hacer una expiación o para quitar la ira de Dios. Mientras que toda esperanza de que el hombre sea salvo por algún plan propio fue así quitada, mientras por lo tanto yacía expuesto a la justicia divina y dependía de la mera misericordia de Dios. Dios proporcionó un plan para que satisfacía el caso y aseguraba la salvación. ¿Y cuál era ese plan? ¿Cuál fue? Versículo 6, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo es traducido como en el tiempo preciso, como dice Nueva Traducción Viviente, en el tiempo señalado, Nueva Versión Internacional. El pensamiento es que la muerte de Cristo fue planeada antes de la fundación del mundo y ocurrió exactamente cuando Dios lo planeó. Vemos en los evangelios que el tiempo de la muerte de Cristo tenía su hora. Primero en Juan 7, 28 al 30. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero y quien vosotros no conocéis. Pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, ¿qué hicieron? Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Sigue en capítulo 8, versículo 18 a 20. Juan 8, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, imagínense, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces, en el momento que Dios había planeado la muerte de su único hijo, Cristo murió. A nosotros muchas veces nos parece que Dios llega tarde, ¿verdad? Porque no cumple con nuestras expectativas en el tiempo que queremos y de la forma en que queremos. Pero Dios es siempre oportuno. Entonces terminamos el versículo 6. Murió por los impíos. Vimos el 1 de noviembre que un impío es una persona que vive como si Dios no existiera y vive sin tomarle en cuenta. Describe una ausencia de temor, una ausencia de reverencia de Dios. Así fuimos todos nosotros antes de poner nuestra fe en Jesucristo. Charles Spurgeon dijo, no conozco una palabra que pueda describir mejor a los más irreligiosos de la humanidad que la palabra original impíos en este lugar. Creo que el Espíritu de Dios la usa a propósito para transmitirnos la verdad que siempre somos lentos en recibir que Cristo no murió porque los hombres fueran buenos o serían buenos, sino que murió por ellos
como impíos. Y en otras palabras, Él vino a buscar y salvar a los que se había perdido en Lucas 19:10. Así éramos tú y yo, sin Cristo, alejados de Dios. Pero Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, en el siguiente versículo encontramos una ilustración de cómo se muestra ese amor derramado a través de su muerte, en versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La primera cosa que debemos entender es el significado de las palabras justo y bueno. Justo no se refiere a una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, sino una persona que es un ciudadano ejemplar ante sus vecinos y amigos. Bueno se refiere a una persona de acción que activamente hace buenas obras de parte de otros a su alrededor. Pedro dice que apenitas, con gran dificultad alguna, morirá por una persona que es un buen ciudadano. ¿Tú lo harías? También dice que es más probable, pero no garantía, que uno se atreve a morir por una persona que es muy amable, bondadosa, generosa, etc. ¿Están de acuerdo? Entonces, en nuestra desesperada condición éramos débiles primero. Ahora vamos a ver siendo pecadores. Veremos el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa en esto. Pablo acaba de decir que es poco probable que alguien moriría por una persona justa. Y tal vez por una buena persona. Pero no hay garantía. Ahora dice que Dios muestra su amor hacia nosotros, un amor desparramado, como una tinaja gigantesca con agua saliendo por todos lados. Mostró este amor hacia nosotros aún siendo pecadores. Personas malas que no lo buscamos, enemigos de Dios, como dice el versículo 10. Lo peor, no los ciudadanos ejemplares. Pero Dios nos amó tanto. Nosotros siendo los peores, no los mejores. Aún mandó a su único hijo a morir por nosotros. Precept Austin leí esto. En los tiempos modernos escuchamos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que cuentan historias de otros soldados que cayeron sobre granadas para salvar a sus amigos. Pero no hay ningún registro de un soldado que cayera sobre una granada para salvar a un nazi. Dice, ese es el punto. Un bombero puede arriesgar su vida para rescatar a alguien de un incendio relacionado con un incendio provocado. Pero la posibilidad de que aquel bombero vaya a prisión en nombre del incendiario es nula. Los padres pueden pagar el rescate de un niño, pero es muy poco probable que paguen una fianza por el secuestrador de su hijo. Y sin embargo, este es exactamente en esencia lo que Dios hizo por nosotros. ¿Podrías nombrar a alguien por quien darías la vida? Tal vez dices, sí, por mi hijo, mi esposa, mi esposo. ¿La darías por el que te ofendió? O al menos mostrarías amor por el que mató a tu esposo o hermano, como se lo hicieron Elizabeth Elliot y Rachel Saint. Dios sí mostró su amor hacia nosotros, aunque lo ofendimos tanto. Ahora tal vez pienses, bueno, yo no soy tan malo. Es más, yo nunca rechacé a Dios. Al contrario, siempre me gustó saber todo lo relacionado de Él.
Recordemos que la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:10. Seguimos hablando de este versículo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que aunque nos consideremos un poco buenos y justos ante los demás, si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos esos pecadores sin esperanza. Por el solo hecho de que no confiar en Cristo, sino en nuestra fuerza o en nuestra bondad. Conforme avanzamos el pasaje, nuestra condición se pone peor. Primero, éramos débiles. Segundo, pecadores y ahora merecedores de la ira. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Mucho más o más ciertamente el hecho que Cristo murió por nosotros y somos justificados, declarados justos ante Dios, el resultado es que cuando muramos no tendremos que enfrentar la ira de Dios. O sea, ser juzgados por nuestras malas obras y lanzados al lago de fuego para la eternidad. ¿Has puesto tu fe en Cristo? No esperes. Segundo de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En el día de salvación te he socorrido. Aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. Tal vez preguntas, ¿cómo puedo ser justificado y salvado de la ira de Dios? Pues Pablo contesta y dice, estando ya justificados en su sangre. Sin la sangre derramada de Jesús, no pudiéramos haber tenido la vida eterna. En los tiempos del Antiguo Testamento, un animal tuvo que ser sacrificado y su sangre derramada por el perdón de pecados. Tenían que sacrificar animales continuamente. Su sangre no era suficiente, pero cuando vino Cristo, su sangre preciosa, como estudiamos en 1 de Pedro 1:19, fue derramada para el perdón eterno. Quitar nuestro pecado y dar la vida eterna. Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón. Qué contraste con el mundo pagano, donde pequeñas monedas de plata y oro comprarían la libertad de los esclavos en Roma. Y solo la preciosa sangre de Cristo tenía el valor suficiente a los ojos del Padre para comprar de una vez por todas la libertad de hombres y mujeres encadenados a su pecado, heredado de Adán. Levítico 17:11 es la única explicación que tenemos en cuanto a por qué la sangre fue el requisito de Dios para perdón de pecados. Y dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está. Lo que nos da la vida es la sangre. Dios pidió la sangre de un animal, donde se encuentra la vida del animal, para satisfacer el problema del pecado. Pero eso fue temporal. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los sacerdotes sacrificaban los corderos por sus pecados, tuvieron que ser sin mancha. No podían escoger uno que estaba enfermo o nada así. No era la idea como, pues de todas maneras se va a morir. Hay que aprovechar para sacrificarlo.
Tuvo que ser un cordero sin mancha. De la misma manera, cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, fue sin mancha, sin pecado. Sabemos que Jesús vivió una vida perfecta aquí y nunca pecó. Llevó tu pecado y mi pecado sobre él en la cruz y satisfizo la ira de Dios por el pecado. ¿Has pedido el perdón por tus pecados? La ira de Dios es impresionante, ¿verdad? El ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Pero su misericordia también es impresionante, pues no tenemos que sufrir esa ira. Si ponemos nuestra confianza en que la sangre que derramó Jesús en la cruz es lo que nos da vida eterna, disfrutando de su amor infinito. Entonces aquí tenemos las dos opciones: la ira de Dios o el amor de Dios. ¿En cuál opción te encuentras? Entonces, éramos débiles, pero Cristo murió por los impíos. Pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Merecedores de la ira, pero fuimos justificados y salvos. Y 4, éramos enemigos de Dios. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, hay la necesidad de ser reconciliados. Pablo usa la palabra 2 veces en este versículo. Reconciliación se refiere a un cambio de una relación de hostilidad, de enemistad, como Pablo escribió, siendo enemigos de Dios, a una relación amistosa y siendo amigo de Dios. Es interesante, en el original, esa palabra significa un cambio de monedas. Se pregunta, ¿podrías darme un billete de 20 pesos por 2 monedas de 10 pesos? Y si tienes la billete y me das, entonces hicimos una reconciliación. Y con el tiempo cambió el significado de referirse a cambio de una relación de enemistad a una relación de amistad. Por el pecado tenemos enemistad con Dios. Colosenses 1, 21, 22. Pablo dice lo siguiente: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y ¿qué? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Leon Morris dice, un enemigo no es una persona que no llega a ser un amigo, significa alguien en el campo opuesto. Antes de conocer a Cristo, por nuestro pecado éramos enemigos de Dios. Necesitamos cambiar la relación de enemistad por la de amistad. Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte, otra vez la muerte de su Hijo. En la cruz, Jesús no era un pecador, pero Dios lo trató como si lo fuera. No eres justo, pero debido a la cruz, Dios te trata como si lo fueras. Todos tus pecados han sido tratados. Todos han sido cubiertos. El juicio ha sido pagado. La furia ha sido descargada sobre un inocente, el Cordero de Dios, Jesucristo. La ira ha terminado y por lo tanto ahora hay salvación, no condenación. Amén. Y cuando dice que seremos salvos por su vida, habla de su vida presente, después de su resurrección, la unión que tenemos con Él como sus hijos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más,
vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También Pablo escribió en Colosenses 4:3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Entonces, en el pasado, la muerte de Jesús nos reconcilió con Dios. Y ahora en la vida, Cristo vive en nosotros hasta que regrese en las nubes para sacar a su iglesia de este mundo y para estar permanentemente con Él por los siglos de los siglos. Qué tan buenas noticias, ¿verdad? Los débiles, pecadores, merecedores de la ira, enemigos, toda esa terrible condición se resuelve por un solo medio: la muerte de Cristo en la cruz y su amor manifestado ahí. Es suficiente. ¿Qué te parece? Terminamos con el versículo 11, Romanos 5:11. Y no solo esto, ya llegamos al punto más culminante de estos versículos. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriamos significa estar orgullosos de un privilegio o tener posesión de algo, en este caso la reconciliación con Dios. Y gloriamos combina dos sentimientos, júbilo y confianza. Porque Dios nos ha reconciliado a Él por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz, podemos tener júbilo y confianza en Él. Podemos tener júbilo y confianza en el hecho que Dios nos ha salvado de su ira venidera. Podemos gloriarnos en Dios porque Él es amor y nos amó tanto, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos gloriarnos en Dios porque Él tiene control de cada cosa que pasa en nuestras vidas. Aún con el coronavirus, enfermedades, tantas dificultades y conflictos familiares, necesidad de trabajo y demolición de reconstrucción de nuestro edificio, esperando abrir una cuenta bancaria por los últimos casi 8 meses. Si vemos los primeros 11 versículos de este pasaje, bueno, de 1 a 11, vamos, las palabras nos gloriamos en 3 contextos diferentes. El versículo 2, Pablo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un día, en el futuro, vamos a ver a nuestro Señor Jesús cara a cara. Y viviremos en presencia de Él y su Padre Celestial por la eternidad. El versículo 3 también dice, nos gloriamos en las tribulaciones. En el presente, hasta que lleguemos a su presencia, debemos creer, tener confianza y júbilo con las cosas difíciles que pasan en nuestras vidas. Que dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil, ¿verdad? Y aquí en el versículo 11 veremos lo que ocurrió en el pasado. En la cruz nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Termino con esta cita. Dice, regocíjate, y nuevamente digo, regocíjate, porque nuestra reconciliación se ha cumplido. En el pasado, Dios ahora nos está moldeando y moldeando a través de tribulaciones presente, y nuestra glorificación aún está por venir en el futuro.
nos gloriamos en nuestro Dios. ¿Y tienes la esperanza de estar en el cielo? En el instante después de que un tiempo de morir llegue. Si no puedes hacerlo en este tiempo de invitación. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo en la cruz hace 2000 años. Éramos débiles, Señor, pecadores, merecedores de la ira. Gracias, Señor, y enemigos de ti. Pero gracias por la muerte en la cruz, Señor, que podemos tener la vida eterna. Podemos ser justos ante ti por pedir perdón por nuestros pecados. Y antes de terminar, quiero hacerles una pregunta. Si murieras en este momento, ¿irías al cielo? ¿Tienes esa seguridad? Si no, puedes aceptar a Cristo ahorita. Pedir perdón por tus pecados. Reconociendo que eres pecador o pecadora y que necesitas a Jesús en tu vida. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, pueden orar conmigo y puedes orar a Dios. Dios, reconozco que soy pecador, pecadora. Que todas las buenas cosas que puedo hacer no me salva, no me llega al cielo. Nada más por tu sangre derramada en la cruz. Pido perdón por mis pecados. Sálvame de la ira venidera. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias por tu tiempo y por conectarse con nosotros en esta transmisión. Dios los bendiga.